¿Y si les dijera que un acuerdo multimillonario estaba a punto de destruir todo lo que un hombre había construido porque no entendía del todo el contrato que firmaba? ¿Y si les dijera que la única persona que vio el peligro oculto no fue un abogado, un ejecutivo ni un juez, sino una niña de 10 años de la que nadie esperaba que hablara? David Harrison pensó que estaba haciendo un trato revolucionario, pero no sabía que estaba cayendo en una trampa. ¿Cómo cambió una niña valiente el destino de un hombre poderoso? Quédense con nosotros porque esta historia revelará una traición impactante, un contrato oculto y un héroe inesperado que se atrevió a revelar la verdad. No podrán creer lo que sucede después. La sala de juntas en el corazón de la ciudad de Nueva York era un mundo de acero frío y cristal pulido, elegante, moderno, pero absolutamente inquebrantable. El tipo de lugar donde millones cambiaban de manos y las vidas se decidían silenciosamente, sin fanfarrias. El leve zumbido del aire acondicionado era el único sonido que rompía el pesado silencio. A la cabecera de la larga y reluciente mesa, se sentaba David Harrison, un hombre atrapado entre dos mundos. Nacido en Miami, criado con las orgullosas historias de su padre inmigrante, ahora un prometedor abogado corporativo que intentaba hacerse un nombre en esta implacable ciudad. Sus ojos oscuros escudriñaban el grueso contrato que tenía ante sí, un denso montón de jerga legal en alemán, un idioma que nunca dominó del todo. El corazón de David latía con fuerza en su pecho, pero no por las razones que cualquiera esperaría. Este no era un acuerdo cualquiera. Era un contrato multimillonario que podía cambiarlo todo o destruir todo por lo que había luchado. Frente a él se sentaban dos hombres elegantemente vestidos, Robert Collins y Jason Taylor, socios de una prestigiosa firma de inversiones alemana. Sus sonrisas eran corteses, pero algo en ellos parecía forzado, como un secreto que ambos querían mantener oculto con desesperación. Sus manos pulidas deslizaron el contrato con una firmeza que le provocó escalofríos en la espalda a David. Confiaba en ellos, o al menos creía confiar. Durante años, David había trabajado incansablemente para superar las dudas que lo asaltaban por ser un extraño. Pero hoy, en esa elegante sala de conferencias con paredes de cristal que reflejaban los imponentes rascacielos del exterior, sintió que una duda silenciosa se apoderaba de él. ¿Estaba a punto de cometer el mayor error de su vida? En el rincón más alejado de la habitación, cerca de la puerta, donde apenas llegaba la luz del sol, estaba Emily Rivera. Tenía apenas 10 años, hija de Rosa Rivera, la señora de la limpieza que mantenía la oficina en funcionamiento todas las noches. Se suponía que Emily no debería estar allí. Estaba esperando a que su madre terminara de jugar tranquilamente con un cuaderno que había sacado del contenedor de reciclaje. Sus pequeños dedos recorrieron las letras extranjeras impresas en papeles arrugados, mientras su joven mente absorbía más de lo que nadie esperaba. Mientras los adultos hablaban en voz baja sobre fusiones y adquisiciones, Emily notó algo, un patrón tenue pero inconfundible. Un conjunto de palabras escritas en letras diminutas al final de una página le llamó la atención. Inclinó el documento para leer las palabras en alemán que apenas entendía, pero que entendía lo suficiente como para levantar las cejas, alarmada. Sus ojos se encontraron con los de David al otro lado de la habitación por un breve instante, un instante cargado de una tensión tácita. David se inclinó hacia adelante, con los dedos juntos y los ojos entrecerrados, mientras volvía a leer el documento. Su alemán no era perfecto, pero la letra pequeña se le escapaba como sombras en la oscuridad. ¿De verdad es este el trato que firmamos?, preguntó en voz baja, casi para sí mismo. Su voz apenas llenó la habitación. Robert se aclaró la garganta, forzando una risa que no le llegó a los ojos. Por supuesto, David. Todo está en regla. Este contrato es estándar. No hay de qué preocuparse. Jason asintió, con una sonrisa firme pero hueca. David quería creerles. Necesitaba creerles. Después de todo, ¿qué empresario traicionaría abiertamente a un socio? ¿Qué clase de hombre introduciría a escondidas una cláusula que le cediera todos los derechos sobre sus propiedades sin posibilidad de reclamarlas?
De repente, una vocecita clara rompió la tensión. Ese papel no dice lo que crees. Las cabezas se giraron bruscamente hacia la esquina. La habitación se sumió en un silencio atónito. Todas las miradas se posaron en Emily Rivera, erguida a pesar de su juventud. Sus ojos marrones brillaban con una seriedad que nadie esperaba de una niña. Sostenía el contrato firmemente en sus manos, con la voz firme de una abogada experimentada. David arqueó las cejas con incredulidad. Los ejecutivos intercambiaron miradas inquietas. ¿Quién va a tomar en serio a una niña?, se burló Jason, negando con la cabeza. Pero Robert levantó un dedo con cautela, como pidiendo silencio. Había algo en la mirada de Emily, una serena convicción que hacía que incluso los hombres experimentados se detuvieran. David tragó saliva con la mente acelerada. ¿Cómo podía esta niña ver lo que él no podía? ¿Cómo había descubierto lo que sus ojos expertos no veían? Le hizo un gesto para que se acercara. Emily dio un paso adelante, con el peso de la habitación presionando sus pequeños hombros. Empezó a leer en voz alta, con cuidado, lentamente, cada palabra. Lear. En la cláusula 14.3, ella dijo, se estipula que usted entrega todas sus propiedades sin derecho a impugnación. Está oculto en la letra pequeña al final. Si firma esto, todo es suyo. David sintió que se le aceleraba el pulso y un sudor frío le corría por la frente. De repente, la habitación le pareció demasiado pequeña, el aire impregnado de traición. Recordó a su padre, Miguel Harrison, un humilde agricultor que perdió sus tierras tras firmar un contrato que no entendía. La historia había atormentado a David durante años, un doloroso recordatorio de lo fácil que era explotar la confianza. La madre de Emily, Rosa, entró apresuradamente en la habitación, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Lo siento mucho, señor Harrison. Emily no pretendía causar problemas, pero David ya se ponía de pie, con voz firme y resuelta. No, Rosa. Tu hija no causó problemas. Ella me acaba de salvar de perderlo todo. El ejecutivo se removió nervioso. La fachada de control se estaba desmoronando. Robert intentó recuperar la compostura. Mira, podemos renegociar. Arregla estos términos más tarde. Solo firma ahora. David rió con amargura. Arregla después. Después de darte todo. ¿Cuántos otros han firmado a ciegas? ¿Antes que yo? La sala estaba electrizada por la tensión. Nadie se atrevió a hablar. Emily sostenía la mirada de David sin vacilar. Había crecido sin ser vista, escuchando conversaciones, aprendiendo el lenguaje de los negocios desde la barrera. Hoy, su observación silenciosa estaba derribando los muros del engaño. David se acercó lentamente a la ventana, mirando la ciudad, que se extendía abajo. El recuerdo del desamor de su padre le pesaba en el pecho. Cerró los ojos, observándose. Asimismo, te has aprovechado de mi confianza, de mi ignorancia. No solo la mía. ¿Cuántos más? Sus palabras flotaron en el aire, afiladas y acusadoras. Un ejecutivo se levantó bruscamente, con la voz cargada de desprecio. Estás dejando que un niño arruine este trato. Esto te costará todo. David apretó la mandíbula. Esto ya no son solo negocios. Es personal. Se trata de lo correcto, no de lo fácil. Gracias a un niño, nadie notó que la justicia comenzaba a abrirse paso entre la oscuridad. La habitación se sumió en el silencio. De repente, el teléfono de David vibró en su bolsillo. Lo sacó y marcó rápidamente. Susan, dijo con voz firme pero urgente. Tráeme un traductor jurado inmediatamente. Esto se acaba ahora. Miró al ejecutivo a los ojos, fríos e inflexibles. Y prepárate, todo el mundo lo sabrá. Los ejecutivos juguetearon con los papeles mientras uno intentaba ocultar el contrato entre otros.
La mirada de David lo detuvo en seco. Esto no ha terminado, murmuró Jason. Pero David ya no era el mismo hombre que había entrado. Estaba listo para la lucha de su vida. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de David? ¿Alguna vez te has sentido aprovechado por algo que no entendías? ¿Crees que una niña como Emily realmente puede cambiar el rumbo de un negocio de alto riesgo? ¿Qué les dirías a los ejecutivos que intentaron engañar a David? Si esta historia te conmovió, comenta 100 veces abajo y dinos desde qué país la ves. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para más historias que nos recuerdan que la valentía y la verdad vienen en todas las formas y tamaños. La sala permaneció en silencio, impregnada de una tensión casi insoportable. El peso de las palabras de Emily Rivera persistía como una nube de tormenta que amenazaba con estallar. Los refinados ejecutivos, Robert Collins y Jason Taylor, intercambiaron miradas inquietas. Sus fachadas cuidadosamente construidas comenzaban a resquebrajarse. David Harrison se mantuvo firme, aunque por dentro la agitación se agitaba como una ola violenta. Cada fibra de su ser gritaba que algo andaba muy mal con su contrato. Sin embargo, había confiado en estos hombres que sonreían como amigos, pero usaban el engaño como un arma. Su mirada se fijó en el contrato que Emily sostenía con silenciosa confianza. El mismo documento que estaba a punto de firmar, entregando todo lo que había construido, sin comprenderlo del todo. Gracias por ver. Discúlpenla interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. David respiró hondo, recomponiéndose, antes de romper el silencio. Su voz era tranquila, pero cada palabra era afilada como el cristal. Robert Jason, ¿por qué no me informaron de esta cláusula? Sabías que no leo alemán con fluidez. Esto es una traición. Robert apretó la mandíbula. David, es un pequeño problema de redacción. Nada malicioso. Estas cosas pasan todo el tiempo en los documentos legales. Jason añadió un tono más brusco. Podemos renegociar. Ajustar los términos. Firmar primero, hablar después. David negó con la cabeza, con los ojos encendidos de furia contenida. Renegociar después de haber cedido todo. ¿Cuántos más han caído en este pequeño detalle? ¿Cuántos han sido sorprendidos por la letra pequeña igual que yo? De repente, la apariencia pulida de los ejecutivos se quebró aún más. El más joven, Jason, rió nervioso, intentando restarle importancia a la situación. En serio, Emily, solo eres una niña. No entiendes las complejidades de los negocios. ¿Por qué estás aquí? Pero Robert, mayor y normalmente el más tranquilo de los dos, levantó una mano, señalándole a Jason. Para detenerse. Había un atisbo de preocupación en sus ojos, algo que David captó de inmediato. David se giró hacia Emily, quien permanecía firme, agarrando el contrato con fuerza. Su voz era firme al comenzar a leer en voz alta de nuevo, señalando la línea exacta con determinación. La cláusula dice que David Harrison renuncia irrevocablemente a todos los derechos sobre sus propiedades, sin opción a impugnarlas ni reclamarlas bajo ninguna circunstancia. Está en la letra pequeña, oculto. La sala quedó en silencio una vez más. La mente de David regresó a su padre, Miguel Harrison, un hombre sencillo, un granjero que perdió sus tierras por un engaño similar, un pasado que ensombrecía cada paso de David. La injusticia que arruinó el legado de su familia encendió un fuego en su corazón. Apretó los puños. No se trata solo de un contrato. Se trata de vidas robadas, futuros robados. La madre de Rosa, Emily, intervino nerviosamente, con la voz apenas por encima de un susurro. Señor Harrison, por favor, perdone a mi hija. Solo quiere ayudar. David asintió, volviendo la mirada hacia los dos ejecutivos. Me ocultaron esto, esperando que firmara a ciegas. Eso es fraude. De repente, una nueva presencia entró en la habitación.
Susan Miller, una traductora legal experimentada, conocida por su integridad y precisión. David la había llamado momentos antes. Se ajustó las gafas, hojeando el contrato con ojos expertos. Cada página profundizaba su ceño fruncido. Esto no es un simple malentendido, declaró Susan. Son cláusulas deliberadas diseñadas para despojar a David Harrison de todos sus bienes sin posibilidad de recurso. Es abusivo. Robert se removió incómodo, pero Jason replicó a la defensiva. No ha habido abuso. El contrato es válido. La voz de Susan se endureció. He visto demasiados casos como este. Este contrato fue escrito para engañar. Explotaste la barrera del idioma. Es poco ético, ilegal. La determinación de David se endureció. Ya no soy la víctima. Miró a su alrededor a los ejecutivos que intentaban mantener el control sobre Emily, cuyo coraje desafiaba sus años en rosa, sosteniendo en silencio la mano de su hija. Este contrato será anulado. Si no lo arreglas, llevaré esto a los tribunales y al público. Se hizo un silencio denso. Nunca había habido tanto en juego. Jason se burló. No te das cuenta de lo que estás arriesgando. Sin nuestra inversión, tu proyecto no vale nada. Los ojos de David brillaron. Tal vez, pero prefiero perderlo todo antes que rendirme a la deshonestidad. Los ojos de Emily brillaron con una luz feroz. Había pasado años observando en silencio, escuchando las conversaciones en voz baja sobre la política de oficina, los acuerdos cerrados. Nadie la había visto, pero hoy era la voz de la verdad. David se volvió hacia ella, con la gratitud reflejada en su mirada. Puede que seas joven, Emily, pero me has salvado de un grave error. Susan se preparó para apoyar a David en la disección del contrato, descubriendo cada trampa oculta. El teléfono de David vibró con mensajes de asesores legales y periodistas. La historia ya estaba dando que hablar. La calma de los ejecutivos comenzó a desmoronarse al darse cuenta de que la situación estaba cambiando. Cuando la tensión alcanzó su punto álgido, Rosa le susurró a Emily, con orgullo y miedo mezclados en su voz. Lo hiciste bien, Mika. Lo hiciste bien. David asintió. A Rosa, en voz baja pero firme. Ambos merecen algo mejor, y me aseguraré de que lo obtengan. La habitación, que antes era una jaula de engaño y silencio, ahora se sentía como un campo de batalla por la justicia, por la dignidad, por la verdad. Si estuvieras en la posición de David, ¿qué harías? A continuación, luchar o rendirte. ¿Cuánto poder crees que realmente tiene una niña como Emily? En un mundo gobernado por adultos en el momento. ¿Que David Harrison temía y anticipaba que había llegado? La estéril sala de conferencias que una vez resonó, con sonrisas educadas y amenazas veladas. Ahora vibraba con una tensión peligrosa. Una tormenta a punto de estallar. David estaba de pie en el centro. Ya no era el hombre inseguro que había entrado días antes. Sus ojos ardían con una determinación inquebrantable, impulsada por la valentía de una niña de 10 años llamada Emily Rivera, que había sacudido los cimientos mismos del engaño. Susan Miller, una traductora legal experimentada, cerró el contrato con firmeza, con rostro serio. Este contrato, declaró, es nulo. Contiene cláusulas irrevocables diseñadas para despojar a David de todos sus bienes. Es un abuso de confianza ante la ley. Los ejecutivos, Robert Collins y Jason Taylor, intercambiaron miradas de pánico. La máscara de calma que llevaban se hizo añicos. No te das cuenta de lo que has hecho. La voz burlona de Jason se alzó con desesperación. Estás tirando millones. Tu reputación, tu futuro. David sonrió fría e inflexible. Es mejor perder dinero que integridad. Se volvió hacia Emily, cuya pequeña mano se aferraba con fuerza a la de su madre. Me salvaste de la ruina. Yo te salvaré de la invisibilidad. Pasaron los días y la historia corrió como la pólvora.
Los medios de comunicación se enteraron del escándalo. Una poderosa firma intentaba atrapar a un abogado inmigrante en un contrato abusivo. Pero la verdadera heroína era la joven Emily Rivera, hija de la señora de la limpieza, cuya mirada penetrante y voz audaz habían impedido el trato. La presión sobre Robert aumentó. Y Jason. Se iniciaron investigaciones internas y se presentaron demandas. En el tribunal, el caso de David se convirtió en un símbolo de valentía, justicia y el triunfo de la verdad sobre la avaricia. Una noche, tras un largo día de audiencias, David se encontró fuera del juzgado, observando cómo los periodistas se agolpaban en las escaleras. Emily estaba a su lado, radiante de su inocencia juvenil. David sonrió, agradecido. Lo cambiaste todo, Emily. Levantó la vista, tímida pero orgullosa. Solo leí lo que había. Pero eso fue suficiente, respondió David. Más que suficiente. Poco después, David abrió una nueva oficina, una con una política de puertas abiertas y un compromiso inquebrantable con la justicia. Invitó a Rosa Rivera a trabajar con él, proporcionándole un trabajo estable y un salario justo. Emily recibió una beca completa para estudiar Derecho e Idiomas, una oportunidad para salir de las sombras y salir a la luz. El golpe final llegó cuando Robert renunció en medio del escándalo y Jason fue suspendido a la espera de nuevas investigaciones. Lento pero seguro, el golpe llegó. Pero la historia no terminó ahí. Para David, Emily y Rosa, fue el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de esperanza, dignidad y la certeza de que la valentía, por pequeña que sea, puede derribar gigantes. La voz de David resonó en un discurso ante un auditorio abarrotado. Nos recuerda que a veces la mayor fuerza proviene de quienes menos se esperan. No es el tamaño de la voz, sino la convicción que la sustenta. Hoy se hizo justicia gracias a una niña que se atrevió a hablar. Mientras la multitud aplaudía, Emily permaneció sentada en silencio, la tímida niña que se había convertido en un faro de esperanza. Su paso de los márgenes al centro del escenario fue un testimonio del poder de la verdad y la valentía. ¿Cómo te inspiró la valentía de Emily? Esta historia nos recuerda que la verdadera valentía y la fuerza a menudo surgen de los lugares más inesperados. Emily Rivera, una joven ignorada por la sociedad, se convirtió en el faro de esperanza que salvó a David Harrison de una traición devastadora. Nos enseña que, sin importar nuestra edad, origen o estatus, nuestra voz importa, especialmente cuando defendemos la verdad y la justicia. En un mundo donde el poder y el engaño pueden eclipsar fácilmente la honestidad, es vital permanecer alerta y confiar en nuestros instintos. La historia de David muestra cómo la perseverancia y la integridad pueden superar la manipulación y la avaricia, y cómo acoger a quienes a menudo son invisibles puede generar un cambio real. Además, destaca la importancia de la empatía y la resiliencia del espíritu humano. La valentía de Emily no nació de la fuerza, sino de la conciencia y el deseo de proteger lo que le pertenece por derecho y a los demás. Su valentía nos enseña que incluso las pequeñas acciones pueden generar un impacto que desafía la injusticia e inspira a otros a hacer lo mismo. En definitiva, esta historia es un llamado a creer en nosotros mismos y en los demás, a escuchar con atención y a nunca subestimar el poder de levantarse, sin importar cuán desalentadoras parezcan las probabilidades. Si esta historia te conmovió, por favor, comenta 100 veces abajo y dinos desde dónde la ves. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte, porque historias como estas nos recuerdan que, por muy oscuro que parezca el mundo, la verdad y la valentía siempre encuentran un hola.